Buenas, hoy nos metemos de lleno en un tema que, seamos sinceros, a pocos les apasiona, pero que nos toca el bolsillo a todos, sí o sí, el derecho tributario argentino. Uf, sí, un tema denso a veces. Tenemos un compilado de doctrina bastante interesante, ¿viste? La idea es, bueno, tratar de desenredar un poco esta madeja juntos. Exactamente. Vamos a explorar qué es esto del derecho tributario, ¿eh? Cómo se conecta con otras ramas del derecho, de dónde salen las normas, cómo juegan en el tiempo, en el espacio. Como una especie de GPS. Eso, un GPS para no perderse en este laberinto fiscal, que es fácil, ¿eh? Fácil perderse. Me gusta eso del GPS, porque a veces parece hecho para que uno se pierda, ¿no? Dale, arranquemos este análisis profundo. ¿Qué es y cómo juega el derecho tributario en el gran esquema legal? Bueno, para empezar, bien básico. El derecho tributario es esa parte del derecho público, ¿no? Que regula específicamente los tributos, Ajá, o sea, impuestos, tasas, contribuciones especiales. Acá nos olvidamos del crédito público, del presupuesto general. El foco es la relación esa que nace cuando el Estado nos pide la platita para financiarse. clarito. La parte legal de ponerla. Y se dice que tiene autonomía, ¿no? Como que se corta solo, con sus reglas. Tiene autonomía, sí, científica, didáctica, con principios propios que lo distinguen. Eso está bastante aceptado, digamos. Pero no es una isla. Para nada. Ojo, ninguna rama del derecho vive en un termo, ¿viste? Está recontra conectada con todo. Y lo interesante es justamente ver cómo esos cruces definen muchas de las reglas que nos aplican. A ver, contame esas relaciones clave que hay que entender sí o sí. Son varias y son fundamentales, mira. Primero con el derecho constitucional. De acá sale lo que llamamos derecho constitucional tributario. El nombre ya impone respeto. Es que la Constitución Nacional es el paraguas de todo, ¿entendés? Pone los límites al poder del Estado para cobrarnos. Principios como igualdad ante las cargas públicas. Que todos paguemos más o menos parecidos según nuestra capacidad. Exacto. Y el principio de legalidad, fundamental, que significa que no puede haber tributo si no hay una ley del Congreso que lo cree. Nada de impuestos por decreto o resolución. Clarísimo. Nada de sorpresas. Y el de no confiscatoriedad, que el impuesto no te liquide el patrimonio, que no te saque todo. Básicamente, defiende tu propiedad y tu bolsillo frente al Estado. Es como el referí la Constitución, ¿no? Pone las reglas para que el partido sea justo. ¿Qué más? Después, una relación súper estrecha con el derecho administrativo. Lógico, porque alguien tiene que cobrar. Claro, porque quien aplica todo esto día a día es la administración pública. La AFIP a nivel nacional, ARBA en Buenos Aires, AGIP en Cava, bueno, la que toque. La famosa burocracia. Y esa burocracia no actúa como quiere. Hay una ley específica que marca el procedimiento, cómo debe actuar el fisco, cómo nos defendemos nosotros. Es la famosa Ley 11.683 de procedimiento tributario. Ajá. Pero si algo no está detallado ahí, bueno, se aplican las normas generales del procedimiento administrativo. O sea, la AFIP no puede hacer lo que se le canta. Entiendo. Tiene que seguir un caminito legal. Y si uno no cumple, si se hace el vivo. Bueno, ahí entra la conexión picante con el derecho penal. Si no cumplís con tus obligaciones, el Estado te puede sancionar. Multas, imagino. Multa así, pero no solo eso, ¿eh? Si la cosa es grave, si hay evasión, por ejemplo, podés terminar con una causa penal. Hay una ley penal tributaria específica para eso. Opa. O sea que un error o una avivada te puede llevar a tribunales penales. Exacto. Da un poco de vértigo, ¿no? Pasar de lo administrativo a lo penal. Totalmente. Hay que andar con cuidado. Y con lo internacional, que hoy es tan común, ¿viste? Laburar para afuera, tener algo afuera. Justamente. Ahí entra el derecho internacional tributario, importantísimo hoy. A ver, Si una empresa argentina gana plata afuera, o una persona extranjera genera ingresos acá, o tenés bienes en otro país, bueno, ¿quién te cobra el impuesto? Acá, allá, los dos. el gran dilema. Bueno, esta rama busca resolver esos conflictos, evitar la doble imposición, coordinar cómo los países ejercen su poder tributario sobre la misma persona o la misma ganancia. Se firman tratados para eso, ¿no? Exacto. Se firman tratados internacionales para evitar que te cobren dos veces por lo mismo. Aunque, bueno, no siempre funcionan perfecto o cubren todo. Pero esa es la idea. Bien, ya tenemos el mapa de relaciones. Ahora, la pregunta del millón. ¿De dónde salen concretamente todas estas reglas? ¿Quién escribe este libreto fiscal que nos toca actuar?
La fuente número 1, la mamá de todas las fuentes, es la Constitución Nacional, sin dudas. La base de todo. Ya el artículo 4 habla de las contribuciones que impone el Congreso, y el artículo 75, inciso 2, es clave porque dice qué impuestos puede crear el Congreso Nacional y cuáles les quedan a las provincias. Reparte la torta tributaria, digamos. El que corta el queso. Después de la Constitución vienen las leyes del Congreso, imagino. Exacto. Ahí tenés la Ley 11683 de procedimiento que ya nombramos, la Ley Penal Tributaria, y obviamente la ley específica de cada impuesto importante. La ley de impuesto a las ganancias, la del IVA, la de bienes personales, sobre los combustibles, un montón. Una biblioteca entera, sí. Son las leyes que nos dicen qué actividad paga, cuánto, quién es el responsable, cuándo. El ABC de cada impuesto. Una biblioteca que pocos visitan por gusto. Y por debajo de las leyes ¿Qué hay? están los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, los decretos reglamentarios, ¿viste? Para aclarar o detallar cómo aplicar la ley. Ah, la letra chica del decreto. Algo así. Y súper importantes en el día a día del contribuyente y del contador son las resoluciones generales, las que saca la AFIP o ARBA o la agencia provincial que sea. Esas que salen todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ojo acá, estas resoluciones son obligatorias para nosotros, los contribuyentes. Sí, tenemos que cumplirlas. Pero, y esto es clave, no tienen rango de ley. No las dicta el Congreso. ¿Y entonces para qué sirven? Sirven para la mecánica del impuesto, para lo operativo. Te dicen cómo presentar una declaración jurada, las fechas de pago según tu quit, qué datos tiene que tener una factura electrónica, el tamaño de la letra CASI. A ver si entendí bien. La AFIP te puede decir en una resolución cómo tenés que llenar el formulario, pero no te puede inventar un impuesto nuevo ni decir que ahora, no sé, los pelados pagan bienes personales. Exactamente. Tal cual. Esa es la distinción fundamental. No pueden tocar los elementos esenciales del impuesto. ¿Quién paga? ¿Qué se grava? ¿Cuánto es la alícuota? ¿Las exenciones? Eso sí o sí, solo por ley del Congreso. Principio de legalidad a full. Mira vos, o sea, te dicen cómo jugar, pero no te cambian las reglas del juego por resolución. Perfecto. Y finalmente, como fuente, tenés los actos administrativos individuales. ¿Eso qué sería? Es cuando la AFIP, por ejemplo, te revisa tus papeles, hace una inspección y te manda una cartita, una determinación de oficio, diciéndote, che, fulana, según nuestros cálculos, vos debes tanto de ganancias por el año X. Ajá, la notificación personalizada. Exacto. Ese acto te obliga a vos en particular. Después, obvio, tenés derecho a discutirlo, a presentar un descargo, a apelar, a ir a la justicia si querés que no corresponde, ¿no? Pero es una fuente de obligación individual. Hablando de la AFIP y sus actos, ¿es cierto eso que se escuchaba antes, hace años, que te podían embargar la cuenta del banco así de una sin preguntarle a nadie? ¿Suena a terrorismo fiscal? Sí. Hubo una época, allá por los 90s, que una ley les daba esa facultad directa al fisco para trabar embargos bancarios por sí mismos. Era bravo. ¡Qué miedo! Pero la Corte Suprema intervino, puso un freno. Dijo, momento, así no. Estableció que el Poder Ejecutivo, a través de la AFIP, no puede ordenar un embargo directamente sobre las cuentas. ¿Y ahora cómo es? Ahora necesitan sí o sí pedirle permiso a un juez federal. La AFIP tiene que iniciar un juicio, que se llama ejecución fiscal, pedirle el embargo al juez y es el juez quien ordena al banco que trabe la medida. Ya no están a lo guapo, digamos. Hay control judicial previo. Menos mal, ¿eh? Una garantía importante. Ahora, con toda esta dispersión de fuentes que mencionaste, Constitución, leyes distintas para cada cosa, decretos, resoluciones que cambian a cada rato, actos individuales, ¿no sería más fácil, más lógico, tener todo juntito en un código tributario nacional, como tenemos un código civil y comercial, uno penal? Digo, para el ciudadano común, para la pyme, sería un golazo, ¿no? Sería ideal, la verdad. Un sueño para muchos tributaristas y contribuyentes. Pero la realidad es que no. A nivel nacional no existe un código tributario que unifique toda la materia sustantiva y procesal. ¿En serio? ¿Con lo complicado que es todo? En serio. Tenemos la Ley de Procedimiento 11683 por un lado, la Ley Penal Tributaria por otro, la Ley de Ganancias, la de IVA, monotributo, internos, todo desparramado. Un verdadero, un quilombo normativo, si me permitís la expresión bien argentina. Permitidísimo. Es la palabra justa.
Navegar eso sin un contador es como querer cruzar el Amazonas en bote a pedal, te digo. Totalmente. Es complejo, sí. Lo que sí existe a nivel nacional es un código aduanero. Ese sí, regula todo lo relativo a importaciones, exportaciones, tasas aduaneras. Ahí sí hay codificación. Ah, bueno, algo es algo. ¿Y en las provincias? La cosa cambia a nivel provincial. Ahí sí, cada provincia, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, todas, y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen su propio código fiscal o tributario. Esos códigos sí juntan todas las normas sobre sus impuestos locales, ingresos brutos, sellos, inmobiliario, automotor. O sea, las provincias hicieron los deberes que la nación no hizo. Se podría decir, hay un modelo de código tributario para América Latina, un proyecto interesante de hace años, pero Argentina a nivel nacional nunca lo adoptó formalmente. Seguimos con este rompecabezas de leyes nacionales. Bueno, un rompecabezas que encima se mueve, porque las leyes cambian. Metámonos con eso. El tiempo. Las leyes, en general, rigen para el futuro, ¿verdad? Una vez que salen, aplican para adelante. Ultraactividad se llama. El principio general es la aplicación inmediata de la ley nueva a las situaciones y consecuencias futuras. La ultraactividad es otra cosa, es cuando una ley vieja sigue aplicando a pesar de haber sido derogada, pero no es lo común acá. La pregunta del millón en materia tributaria es, ¿puede una ley impositiva ser retroactiva? Chan. La palabra que asusta. Exacto. ¿Puede aplicarse una ley nueva a hechos, a situaciones que ocurrieron antes de que esa ley existiera? En derecho penal, la retroactividad solo vale si es para beneficiar a la persona, la ley más benigna. Y acá en impuestos, ¿te pueden cobrar para atrás? Acá, en tributario, la respuesta es complicada. En principio, sí, se admite la retroactividad en ciertos casos, pero es la excepción y tiene límites muy claros puestos por la Corte Suprema. A ver, ¿cuáles son esos límites? La clave para entender esto es el concepto de hecho imponible. ¿Te acordás? Es la situación, tener una ganancia, comprar algo, poseer un bien, que la ley elige para que nazca la obligación de pagar. Sí, el gatillo del impuesto. Exacto. Hay hechos imponibles que son instantáneos. Compraste algo con IVA, listo. En ese instante nació la obligación. Y otros que son de ejercicio o de periodo, como ganancias, que grava la renta obtenida a lo largo de todo un año fiscal, o bienes personales, que mira tu patrimonio a una fecha determinada, el 31 de diciembre. Entiendo la diferencia. ¿Y cómo juega eso con la retroactividad? Para que una ley tributaria pueda aplicarse retroactivamente de forma propia, es decir, a situaciones ya pasadas y terminadas, el hecho imponible tiene que haberse perfeccionado, tiene que estar totalmente concluido, antes de que la nueva ley entre en vigencia. O sea, el partido tiene que haber terminado. Exacto. Pero cuidado, aun si se da esa condición, si el hecho ya terminó, la retroactividad no puede violar derechos que ya hayas adquirido bajo la ley anterior. A ver, dame un ejemplo concreto, porque si no me pierdo en la teoría. Uno famoso que se estudia. El caso de Manual, el que siempre se cita, es el fallo Insúa de la Corte Suprema. Es de 1982. Plena época de Malvinas. Exacto. En junio de ese año, el gobierno militar de entonces sacó un impuesto de emergencia sobre ciertos activos financieros. ¿Pero qué grababa? Grababa la tenencia de esos activos al 31 de diciembre de 1981. Sacan la ley en junio del 82 y te cobran por lo que tenías 6 meses antes, en diciembre del 81. Exactamente eso. El hecho imponible era tener la plata o los títulos en esa fecha, 31 de diciembre del 81. Claramente, ese hecho, esa foto de tu patrimonio, ya estaba recontra concluida, terminada, cuando salió la ley en junio del 82. Clarísimo. El partido había terminado hace rato. ¿Y la Corte qué dijo? ¿Lo permitió? La Corte dijo que no, declaró que esa aplicación retroactiva era inválida en ese caso concreto. ¿Por qué? Dio varios argumentos. Uno era que en ese momento, con gobierno militar y Congreso cerrado, no había riesgo de lo que se llama fuga del impuesto, que la gente se deshaga de los bienes y se entera que viene un impuesto nuevo, como el ejemplo clásico del impuesto al pelo largo que se daba antes. Pero el argumento central, el más importante, fue otro, que Insúa, el contribuyente que reclamó, ya había pagado otro impuesto por esos mismos activos financieros bajo la ley que estaba vigente al 31 de diciembre de 1981. Él había cumplido con la ley de ese momento. Ah, ya había pagado por eso. Claro. Entonces la Corte dijo, él tiene un derecho adquirido que nació de haber cumplido y pagado bajo la ley anterior. El pago tiene efecto liberatorio.
La retroactividad fiscal, aunque posible, no puede pisotear esos derechos adquiridos por los contribuyentes que ya cumplieron. Ese es un límite fundamental, la garantía de propiedad. Qué importante. O sea, la retroactividad tiene un freno de mano si vos ya actuaste de buena fe y cumpliste bajo las reglas viejas. Me queda más claro. ¿Y qué es eso que a veces se escucha de retroactividad impropia? Suena medio trucho, ¿no? Se le dice así, sí. Pero técnicamente, como sospechas, no es retroactividad real. Es una avivada, si querés. A ver, La ley nueva entra en vigencia. ¿cómo sería eso? Hubo un caso muy polémico hace años con el viejo impuesto a la ganancia mínima presunta. Era un impuesto anual. El hecho imponible era todo el año fiscal. La ley que lo creó o lo modificó entró en vigencia, ponele, un 30 o 31 de diciembre a la mañana. Ajá. Y la ley decía que se aplicaba a los ejercicios fiscales cerrados después de su entrada en vigencia. El ejercicio fiscal de la mayoría de las empresas cerraba esa misma noche, a las 12 de la noche del 31 de diciembre. No me digas. ¿Y entonces qué pasó? Les cobraron por todo el año, aunque la ley solo estuvo vigente unas horas de ese año. Exactamente eso. La Corte, en ese caso, dijo que como el ejercicio fiscal, el hecho imponible anual, terminaba unas horas después de que la ley entrara en vigencia, técnicamente no estaba concluido del todo cuando la ley empezó a regir. Increíble. Por lo tanto, aplicar el impuesto a todo ese año no era retroactivo en sentido propio. Era aplicación inmediata de la ley nueva a un hecho que aún estaba en curso. Una avivada legislativa bárbara, porque por un tecnicismo de horas te aplicaron el impuesto de todo un periodo que ya casi había terminado bajo la ley vieja. Pero jurídicamente, si el hecho imponible no está cerrado, la aplicación no se considera retroactiva. Increíble la diferencia que pueden hacer unas horas. La clave es si el bizcochuelo, digamos el hecho imponible, ya salió del horno o todavía le falta un poquito de cocción. Tremendo. Bueno, dejamos el viaje en el tiempo, que ya me mareé un poco, y nos vamos al espacio. Geografía tributaria. ¿Dónde aplica la ley tributaria argentina? ¿Tenemos que pagar impuestos por mirar la luna desde acá? Por ahora, la luna zafa. Tranquila. Acá hay que distinguir dos conceptos, que suenan parecidos pero no son lo mismo. Eficacia espacial y extensión de la ley tributaria. A ver la diferencia. La eficacia se refiere al territorio físico, al ámbito geográfico, donde la ley argentina manda sí o sí y donde el Estado tiene poder directo para controlar y sancionar si no cumplís. Por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias tiene eficacia en todo el territorio de la República Argentina. Ok, dentro de las fronteras. Exacto. La extensión, en cambio, es un concepto un poquito más amplio. Se refiere a hasta dónde puede llegar el poder del Estado argentino para agravar situaciones, hechos o rentas, incluso si ocurren parcialmente fuera del país o si involucran a personas o empresas extranjeras que actúan acá. Es la capacidad de alcanzar con el impuesto a hechos que no son puramente locales o que tienen algún elemento extranjero. Ah, acá es donde se arman los líos con la guita que se gana afuera, o los servicios que se prestan desde el exterior para acá, o los extranjeros que invierten acá. Ese tipo de cosas. Exactamente. Ahí entra la extensión. Y para ordenar este asunto, y sobre todo para evitar que una misma ganancia o un mismo bien sea gravado por dos países distintos, la famosa y odiada doble imposición, los países usan distintos criterios para atribuirse la potestad de cobrar el impuesto. ¿Cuáles son esos criterios? Hay 4 criterios principales que se usan en el mundo, y Argentina combina algunos. El primero es el de la territorialidad o de la fuente. ¿Qué significa? Significa que el impuesto lo cobra el país donde se genera la riqueza, donde está la fuente productora de la renta, o donde está ubicado el bien. Argentina usa este criterio como regla principal para el impuesto a las ganancias. Lo dice clarito el artículo 5 de la ley. Son ganancias de fuente argentina las que provienen de bienes situados acá o de actividades realizadas acá. No importa quién las gane, si es argentino o extranjero, ni dónde viva. Si la fuente está acá, se tributa ganancias acá. Punto. Bien, Argento. La guita se hizo acá, algo queda acá. Lógico. ¿Cuál otro criterio hay? Segundo, está el criterio de la nacionalidad. El impuesto lo paga la persona o la empresa por el solo hecho de tener la nacionalidad de ese país. No importa dónde viva ni dónde genere la ganancia. Ah, Argentina usa ese. No, Argentina no usa ese criterio como regla general. Pero ojo,
Hay países importantes que sí lo usan, como Estados Unidos para sus ciudadanos. ¿Y eso qué implica? Imagínate un cantante yanqui famoso que viene a dar un show a Argentina. Argentina le va a cobrar impuesto a las ganancias por el criterio de la fuente. El show fue acá. Y Estados Unidos también le va a cobrar impuestos allá por ser ciudadano yanqui sobre esa misma ganancia. Pobre tipo, paga 2 veces. Doble imposición. Por eso son tan importantes los tratados para evitar la doble imposición, que buscan solucionar estos casos, diciendo quién cobra o cómo se compensa. Un plomazo ser ciudadano yanqui y tener éxito internacional, entonces. Tercer criterio. Tercero, el criterio de la residencia. Acá, paga el impuesto en el país donde la persona vive habitualmente, donde es residente fiscal. Cada país tiene sus reglas para definir cuándo sos residente. Generalmente se basa en cuánto tiempo pasás en el país, si tenés vivienda permanente, centro de intereses vitales, etc. Y Argentina usa este. Sí, claramente. Argentina usa este criterio de forma muy importante para el IVA. El IVA, conceptualmente, es un impuesto al consumo que deben pagar los residentes del país. Ah, por eso existe el tax free. Exactamente. El reintegro del IVA a los turistas se basa en esto. Como los turistas no son residentes argentinos, se les devuelve el IVA que pagaron en sus compras de bienes cuando se van. No deberían pagar el impuesto al consumo local. Tiene toda la lógica. También aplica este criterio de residencia, combinado con otros, para el impuesto sobre los bienes personales. Si sos residente argentino, pagas por tus bienes en el país y en el exterior. Si no sos residente, pagas solo por los bienes que tenés acá. Entendido. ¿Y queda alguno más? El cuarto es una variante, el domicilio fiscal. Es parecido a la residencia, pero se basa más formalmente en dónde la persona tiene registrado su domicilio fiscal ante las autoridades. A veces se usa como criterio complementario o es más relevante en jurisdicciones con regímenes fiscales especiales, tipo paraísos fiscales. A ver si me quedó claro el resumen argento. Para ganancias, lo que más importa es la fuente, dónde se hizo la plata. Para el IVA y bienes personales, juega fuerte la residencia. ¿Quién vive acá y consume o tiene patrimonio acá? Lo resumiste perfecto. Esa es la combinación principal que usa Argentina, aunque siempre hay detalles y excepciones, claro. Casi que me recibo de contadora escuchándote. Aunque mamita, qué lío cuando se cruzan estos criterios con los de otros países. Me imagino las discusiones. Hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde qué es el derecho tributario y cómo se relaciona con todo, pasando por dónde encontrar las reglas del juego, desde la Constitución hasta una notificación de AFIP, la curiosidad de por qué no tenemos un Código Tributario Nacional unificado. El famoso quilombo normativo. Ese mismo. Y estos temas picantes de cuándo aplica una ley en el tiempo, con la retroactividad y sus límites bien marcados por la Corte en fallos como Insúa, y dónde aplican el espacio, con estos criterios de fuente y residencia que definen quién paga qué y dónde. Para la mayoría. Pero che, escuchando todo esto, la cantidad de leyes dispersas, la falta de un código único que ordene, los fallos que van y vienen como el de Insúa, que marcan límites, pero después viene otra ley con una avivada como la de ganancia mínima presunta, los criterios de fuente y residencia que se pueden superponer con otros países, me queda una pregunta dando vueltas, ¿sabes? A ver, ¿cuál es la inquietud que quedó flotando después de este recorrido? Con todo este quilombo normativo y técnico que describiste también, con esta complejidad que parece hecha para especialistas, ¿cómo hace el ciudadano común, el monotributista que está arrancando, la pyme que la rema todos los días en este país, para realmente entender qué es lo que tiene que pagar, cuándo tiene que pagarlo, cómo hacerlo bien, sin terminar fundido en asesores o directamente perdido como turco en la neblina y cometiendo errores sin querer? ¿Alcanza con que las normas existan y sean, digamos, claras para los expertos que las estudian? ¿O se necesita algo más de fondo en esa relación entre el fisco y la gente? ¿No falta un puente más sólido, más simplicidad, más ayuda real para el que, al final del día, es el que tiene que ponerla? Y muchas veces quiere cumplir, pero no sabe cómo. Esa es, mira, quizás la pregunta del millón, y toca el corazón del sistema tributario no solo argentino, sino de muchos lugares. La claridad y la certeza de la norma son necesarias, obvio, son la base. Pero en un sistema tan complejo, tan dinámico,
tan lleno de vericuetos como el nuestro probablemente no sea suficiente para asegurar ni la comprensión general ni el cumplimiento voluntario y fácil. Claro. Es un debate enorme sobre qué tipo de relación queremos construir entre el Estado que necesita recaudar y los ciudadanos y empresas que tienen que contribuir. Una relación basada solo en la norma y la sanción, o una con más colaboración, más servicio, más simplicidad. Da para otro análisis profundo, sin ninguna duda. Y con esa reflexión picando que da para pensar, nos despedimos por hoy. Gracias por sumergirse con nosotros en estas aguas tributarias tan movidas. Hasta la próxima.